Y a veces, por asumir ese compromiso de mostrar la verdad, la gente que quiere mantener una tradición y a veces sin compromiso con Dios, pero más compromiso consigo mismo, cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, lo primero que hacen es criticar. Y la palabra que siempre va a salir, la frasecita que nunca falta es, eso es falsa doctrina. Pero el asunto es que nunca demuestran por qué. Porque si dijeran, es falsa doctrina por esto y por esto, y porque la palabra dice esto y esto y esto, perfecto, pero dicen falsa doctrina, se escudan y nunca dan la cara. Una vez en Coro en la televisión, haciendo yo un programa, una persona dijo que yo estaba enseñando falsa doctrina por explicar unas cosas en relación al rol profético del Mesías. Y yo le dije, yo le invito a la televisión y debatimos el punto, todavía lo estoy esperando. Entonces no es criticar, no es decir que algo es falso, sin tener los elementos que de verdad demuestren que algo es falso. El doctor James Kennedy, padre del conocido libro Evangelismo Explosivo, afirmó en un libro llamado Verdades que Transforman. Muchas personas hoy día piensan que la esencia del cristianismo descansa en la enseñanza de Jesús, pero eso no es cierto. El cristianismo no descansa en la enseñanza de Jesús, sino en la persona de Jesús. En pocas palabras, han utilizado a la persona de Jesús para decir lo que quieran. El asunto es, ¿todo lo que se ha dicho realmente lo dijo el Mesías? ¿Quién es el que lo ha dicho? Porque ha existido un Jesús histórico y un Yehoshua bíblico. Y cuando los colocamos a los dos, no se parecen en nada. Entonces la pregunta es, ¿a quién acepté y de quién enseño? Esa es la pregunta que muchas veces deberíamos hacer. Y con eso no estamos dañando ni ofendiendo a nadie. Por otro lado, nunca debemos olvidar que la cultura europea, donde fueron formados los llamados padres de la iglesia, no tenían su raíz en Israel, sino en Babilonia, Grecia y Roma. Sin embargo, tomaron como escritura un libro esencialmente hebreo en letra, pensamiento y acción, el cual conocemos como Biblia. ¿Cómo conocer bien la Biblia si no he aprendido, he indagado sobre ciertos elementos que me van a ser útiles a la hora de interpretar, de trazar, de enseñar la palabra de Dios? O sea, no podemos pararnos en un púlpito a filosofar. Y a veces sucede. Se agarra una cita bíblica y lo demás simplemente son comentarios. Hermano, aquí dice la palabra, y fue la luz, y vino el Señor y trajo la luz. Por cierto, hablando de la luz, oye, se fue otra vez la luz, ¿no? Estos cortes nos llevan locos, mano. ¿Y por qué pasa? Y no sé qué, y qué tal, y mi abuela, y el pato, la guacharaca, el pito y la flauta, y que se cayó porque en el edificio, que el ascensor, que la luz, y terminó todo el servicio. ¿Y de qué habló? ¿Qué dijo? Primera de Corintios capítulo 10, capítulo 3, versículos 10 y 11. ¿Qué dice la Escritura? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yehoshua el Mesías. Si alguien quiere colocar un fundamento diferente, ese es un falso. Porque el único fundamento, la piedra angular, es Mashiach. ¿Qué sería de nosotros sin Mashiach? Si todo el plan de redención está basado, centrado en Él. Dice la palabra que se establece el fundamento, uno edifica encima y se va luego sobreedificando. ¿Qué es sobreedificar? Coloca una base, coloca unas columnas, coloca un techo, sigue en base, sigue un techo, y así vamos haciendo algo de un piso, 2 pisos, 3 pisos, hasta donde queramos, ¿sí o no? El asunto es la siguiente: ¿qué sucede cuando yo quiero hacer un edificio bien alto?
Unas bases bien fuertes. ¿Y cómo se establecen unas bases sólidas? Profundizando. Si usted quiere hacer algo grande, usted no puede estar pensando en cosas superficiales, tiene que pensar en algo profundo. Y precisamente profundo no es mostrar profundidades, ¿no? Sino verdades. Mientras más grande va a ser el plan de redención que estamos planeando, debemos entonces establecer bases claras, fundamentos claros. Mientras más alto, más profundo. Y muchas veces no hay esa base escritural. Muchas veces no hay ese fundamento bíblico. Hay una carencia de ello. Y cuando no hay una buena base, ¿qué sucede cuando hay apenas un pequeño temblor? Se cae. Dos hombres, uno sensato y uno insensato. El sensato colocó su casa sobre la roca y el insensato, y cuando vino la ola, ¿qué pasó? ¿Cuál se movió? La que estaba fuera de la roca, no la que está en la roca. ¿Qué fundamento estamos utilizando? ¿Sobre qué estamos edificando? ¿Qué es lo que sucede? Porque a veces no sobreedificamos, sino que edificamos. ¿Por qué teniendo un solo libro como la Biblia existen tantas religiones? Si hay un solo libro, un solo Dios, un solo Mesías. ¿Será porque están sobreedificando o porque están edificando? Porque si cada quien edifica, van a seguir surgiendo religiones. Pero si sobreedificamos, entonces se cumple lo que dice el Mesías, que sean uno, como tú y yo somos uno. Pero estamos trabajando en esa unidad. ¿Qué es lo que trae un proceso? Cuando hablamos de proceso, ahora en hebreo, la palabra proceso es debekut. Unirte al Señor, hacerte uno con Él. El asunto es que mientras debekut, D-E-B corta E, K-U-T, debekut. Debekut es unirte a algo, pegarte, adherirte, hacerte uno. El asunto es que en ese camino de hacerte uno, tú tienes que ir rompiendo con muchas cosas que impiden que tú te puedas acercar. Hacerte uno con el Señor, bíblicamente se llama hacer un ehad. Para llegar a ser un ehad, tú debes pasar por debekut, por un proceso. Porque usted y yo tenemos cosas que son obstáculos para que podamos servir al Señor en espíritu y en verdad. Entonces debemos quitarnos muchas cosas que son cargas, que son peso, que impiden que podamos caminar al ritmo que Dios desea para nosotros. No es lo mismo caminar así como estamos que colocarnos arriba a un morral de 30 kilos. Usted no va a rendir igual. Por eso es que dice la palabra, despojado de todo peso. La pregunta es, ¿cuál es el peso que tenemos nosotros?